seguro usted escuchó que este domingo en Europa hubo votación para el Parlamento Europeo. Todos hablan de un giro a la derecha en términos de quiénes fueron elegidos, pero en estas latitudes poco se comprende, yo le diría, cuál es la importancia del Parlamento Europeo, qué significa este giro a la derecha. Para poder entender un poquito esto, cada país con sus realidades, pero el conjunto de la Europa, de la Unión Europea, vamos a dialogar unos minutos con el académico de la Universidad no, de la Universidad de Barcelona, casi lo llevo pobrecito a Madrid y él es de los buenos catalanes. Me refiero a Xavier Torrent. Querido Xavier, ¿cómo estás? Hola, saludos. Casi hago un fallido o hago un cambio así de centro a la derecha. Sí, casi me cambias de universidad. Y Claro. eso que es verdad que me he movido de universidades. Estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona, luego fui profesor en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, Tárraco, donde el Imperio Romano tenía su capital en Hispania, y luego he acabado en la Universidad de Barcelona, que ya llevo más de un cuarto de siglo aquí como profesor. Empezó muy joven usted. ¿Me puede contar un poquito y a los oyentes, empecemos como decía por el principio, qué es el Parlamento Europeo? ¿Qué función cumple? ¿Qué importancia real tiene? Y después hacemos el análisis de lo que ha pasado con la votación. Mire, el Parlamento Europeo se creó hace 72 años atrás, concretamente en 1952, por lo tanto, muchísimo antes incluso que España entrara en la Unión Europea. De hecho, en aquel momento ni siquiera se llamaba Unión Europea, se llamaba Comunidad Económica Europea, luego se llamó Comunidad Europea, se acabó finalmente llamando Unión Europea. España entró el 1 de enero de 1986. Pues bien, este Parlamento Europeo ahora, Miguel, te preguntas, bueno, es que quizás en el otro lado del Atlántico, en Argentina, en América Latina, no se entiende bien la importancia. Pues mira, muchos europeos tampoco la entienden. Aquí, tristemente, y por eso ha habido una abstención muy alta. De hecho, en España ha votado solo el 49% de la población. Es decir, ni siquiera hemos llegado a la mitad, ni la mitad más uno de la población española que ha votado en estas elecciones europeas. Pero en parte es porque no se le ve la repercusión, pero tiene y mucho más de lo que la gente cree. ¿Por qué? Pues porque muchas de las leyes, incluso españolas o catalanas, es decir, si se aprueban en el Parlamento catalán o se aprueban en el Congreso de Diputados, da igual donde se aprueben, muchas de la legislación española viene de directivas europeas. Por lo tanto, eso se decide, la principal decisión no se toma, pongamos por caso, en el Ayuntamiento de Barcelona, ni en el Parlamento catalán, ni en las Cortes Generales españolas. Se decide en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, importancia la tiene, otra cosa es que mucha gente no es consciente de ello. A ver, quiero sobre este aspecto, ya que lo has tocado, entender un poco más y que los oyentes, si es posible. Digo, las autonomías, ya en España tienen una discusión bastante grande con esto, pero digo, esa ya es interna. Ahora, ¿cómo funciona que el Parlamento Europeo, y danos algún ejemplo, tome algún tipo de legislación que haga al conjunto de la Unión Europea y que después eso tenga que aplicarse, por ejemplo, en Cataluña? Sí. El Parlamento Europeo, por ejemplo, un ámbito en el cual ha impactado muchísimo ha sido en el ámbito, por ejemplo, de política medioambiental. De hecho, hasta el punto, no es de ahora, es de hace mucho tiempo atrás, hasta el punto de que en España existe un ministerio, bueno, depende del gobierno, pero puede existir un ministerio de medio ambiente. En Cataluña, el gobierno de la Generalitat de Cataluña puede existir una consejería de medio ambiente. Incluso los ayuntamientos pueden tener su concejalía o regiduría de medio ambiente, y todo ello se debe porque en su día la Unión Europea decidió hacer una política de medio ambiente de obligado cumplimiento en cada uno de los países. Por lo tanto, básicamente establece unas directivas que viene a ser como una normativa mínima de lo que hay que hacer, y esa normativa mínima hay que cumplirla en cada uno de los países europeos. No es de inmediato cumplimiento,
porque lo que tienen que hacer cada país es trasladarlo a su legislación. Y por lo tanto, esto lleva un tiempo, que a veces puede ser incluso unos años, pero tarde o temprano, a no ser que luego ese país no quiera recibir una sanción de la Unión Europea, tiene que acabarlo introduciendo en su propia legislación. Por lo tanto, evidentemente nos afecta a todos los europeos, a cada uno de los europeos esto. Es como si que Europa se está construyendo una especie de Estados Unidos de Europa, para entendernos. Ujú. Ahora, esto diste un muy buen ejemplo. Creo que uno de los elementos centrales tiene que ver con el Banco Europeo, ¿no? El Banco Central. ¿Cómo funciona esto en términos de la economía europea? Bien. Hay unos países que les influyen más que a otros. Me explico. Bueno, de hecho, en el caso del euro, no todos los países europeos tienen euro. España lo tiene, Francia lo tiene, Alemania lo tiene, pero no todos lo tienen. Pero ahí, obviamente, hay un impacto en en el uso de la moneda del euro. Luego también está, por ejemplo, en el tema de controlar la inflación. Obviamente, ahí hay un rol muy importante. Pero hay países, y España está entre ellos, España y sobre todo son los países de la Europa del Sur y de la Europa del Este. Estos países reciben fondos europeos y reciben sobre todo los países, vamos a llamarlo, que están por debajo de la media de la economía europea. España es un país que tiene una gran potencia económica, pero también tiene zonas, algunas comunidades autónomas con mayor pobreza en relación a la media europea. Entonces, estos lugares reciben lo que se llama fondos europeos. Por lo tanto, reciben dinero europeo que proviene, bueno, es como un reequilibrio, digamos, de una redistribución social, pero entre países europeos. Eso significa que si Alemania o Suecia o Países Bajos tienen más dinero como promedio, pues transfieren dinero a países que tienen menos dinero, como podría ser Portugal o Grecia, para poner un par de ejemplos. Ujú. Bien, una política que de alguna manera distribuye lo que de alguna manera son los recursos, y siempre hay una discusión como corresponde en aquellos que son los que más aportan, Alemania y otros, respecto del por qué tienen que ayudar a países que por ahí no gastan o malgastan, dicen, o estas cosas que surgen. Y otro tema que me imagino que está siempre y que de ahí explicará tal vez un poco lo que ha pasado con esta elección, es el tema de los migrantes, de los que llegan a Europa, sobre todo estas enormes olas de África y de musulmanes. A ver qué nos diría sobre esto, Xavier. Bueno, pensemos que de todo el planeta, hay solo, vamos a decirlo así, eh, la Unión Europea sería, junto con Japón, dos de los lugares del mundo donde la sociedad envejece mucho. Y esto, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque una sociedad envejecida significa que hay muchos pensionistas, personas jubiladas y, por lo tanto, personas que no están de mucho sosteniendo la economía a nivel, digamos, de trabajo asalariado o como empresarios, digamos, que continúan vigentes como tales. Eso hace que hay países que esto lo solucionan justamente con la migración, Estados Unidos, Canadá, Australia o Israel mismo, digamos, rejuvenecen su sociedad, que de entrada por la esperanza de vida está envejeciendo mucho y además tienen menos hijos, pues rejuvenecen la sociedad con la migración. Europa, hay países que lo hacen y otros que son más reticentes. España e Italia tradicionalmente han sido más reticentes y ha habido países que lo han tenido más claro, o sea, países que han emulado, podríamos decir, a Estados Unidos o Canadá, como puede ser Alemania o Suecia. Pues bien, el hecho es que si se quiere mantener el estado del bienestar europeo, tiene que haber cada año llegada de personas migrantes. Y no son solo migrantes que provengan digamos, de África, sea del norte de África, que serían países árabes, árabo-musulmanes, o del sur de África, que digamos que serían países, digamos, africanos negros, sino vienen migrantes de China y vienen migrantes, sobre todo en el caso español, de América Latina.
Da igual si estamos hablando de Colombia, de Perú, de Argentina, de Chile o de México. Aunque de México, en este caso, la migración sobre todo es a Estados Unidos y no hacia España. Ahí habría un matiz. Bien, ¿y cómo se explica ahora esta elección y lo que ha pasado, donde todos hablan de un giro a la derecha? Yo haría como un matiz de mayor precisión, como un bisturí quirúrgico, y Ujú. yo lo que diría es que algo que incluso puede ser más polémico o más, digamos, preocupante, que es el Parlamento Europeo. Desde que se fundó la Eurocámara en 1952, en estos momentos tiene el Parlamento Europeo con la mayor presencia de partidos de extrema derecha. Es el momento de mayor presencia. Es más, no se ha producido una visualización quizás tan clara por lo siguiente. La extrema derecha, porque al ser nacionalistas radicales, están divididos en 2 o 3 grupos. Hay un grupo, digamos, en el cual está Giorgia Meloni de Italia, hay otro grupo en el cual está Marine Le Pen de Francia, e incluso hay un grupo de no adscritos que es el partido de Víctor Orbán de Hungría. Pero si en los próximos días estos grupos de nueva extrema derecha tomaran la decisión de unirse todos juntos, miremos la imagen gráfica. Serían el segundo grupo del Parlamento Europeo. El segundo. El primero serían los conservadores y demócratas cristianos. El segundo sería este grupo de extrema derecha. Y luego ya vendrían los socialdemócratas, cuartos liberales, quintos los verdes y luego la izquierda alternativa. Ese sería el orden. O sea, serían el segundo grupo del Parlamento Europeo. Ahora, como están peleados entre ellos, probablemente no sean el segundo grupo, sino el cuarto y el quinto. Pero cuidado con ese efecto óptico. Bien, qué importante esta descripción gráfica y tan clara como has dicho. Pero esto tiene consecuencias directas en la política interna de algunos países. Por ejemplo, vamos a Francia, ni más ni menos, un ejemplo contundente, el presidente Macron, que ha disuelto el Parlamento, convocado a elecciones casi de inmediato. En Bélgica dimitió el primer... Digo, hay consecuencias muy concretas en la lectura interna que hace cada país, y digo, incluso en España, donde, bueno, también ha sido un revés para el gobierno de Pedro Sánchez. Vale. A ver, voy a separar el caso francés del español y empiezo por el francés. Está Ujú. claro que Macron, el presidente de la República Francesa, ha tomado una decisión muy arriesgada porque si también ganara Marine Le Pen en la Cámara de Representantes francesa, entonces casi casi se vería obligado a elegir un primer ministro o primera ministra justamente de este partido de Marine Le Pen. Ujú. Eh, pero bueno, la que se avecina puede ser que en las próximas elecciones presidenciales, que todavía queda tiempo, es 2027, Marine Le Pen acabe siendo la presidenta de la República Francesa. Bueno, dejemos Francia, vayamos a España. En España, al final, las encuestas de hace unos meses atrás se han matizado. Parecía hace meses atrás que iba a quedar en primer lugar con mucha distancia el Partido Popular y finalmente ha habido casi un empate. No es un empate técnico, pero casi un empate. ¿Por qué? Porque el Partido Popular sí ha tenido un ascenso muy alto y ha quedado en primera posición, pero el Partido Socialista ha tenido el mismo número de eurodiputados en las elecciones europeas que tenía antes, por lo tanto no ha descendido y se ha mantenido y tienen apenas 2 diputados de diferencia, que esto no es mucho. Una cosa curiosa y paradójica, justamente ahora que estábamos hablando del tema de la extrema derecha, es que a la nueva extrema derecha Vox le ha salido todavía una extrema derecha más a la derecha, que es un personaje del mundo de Instagram y de este mundo de las redes sociales que ha conseguido hasta 3 eurodiputados. Por lo tanto, ese sería, digamos, el comentario de entrada a nivel español. Ujú. Este influencer que se ha transformado en un personaje, y la decepción de Vox para algunos, ¿no? Que no sacó lo que algunos pensaban una elección tan importante. Pero también hay otros factores, Alemania, Bélgica,
que también ahí hay novedades importantes. Bueno, Miguel, Alemania es muy preocupante. Alemania es el país desde donde se impulsó el Holocausto. Alemania es el país donde, digamos, surgieron pues las SS, Hitler, el nazismo y luego la construcción en Polonia de los campos de exterminio como Auschwitz, Treblinka y Sobibor. Y por lo tanto, Alemania es preocupante, que también hay que decirlo, no son partidos fascistas clásicos, no es la extrema derecha tradicional. Digamos que son partidos que intentan hacer implosionar las instituciones desde dentro, no desde fuera. Por tanto, no es lo mismo. Es decir, no son partidos que tengan un programa de exterminio en su programa electoral. Digámoslo claro, porque ahí sí que justamente por sensibilidad y formación hay que separarlo. Sí, si la pregunta es, ¿se trata de una extrema derecha? La respuesta es sí, pero no es la misma extrema derecha, porque la extrema derecha tradicional, el fascismo clásico, justamente se entiende fácil si entendemos que el fascismo clásico sería, en este caso el neofascismo, sería Jean-Marie Le Pen. En cambio, la nueva extrema derecha es la hija, Marine Le Pen. Entonces hacen un discurso distinto, con un programa distinto, y eso hay que tenerlo en cuenta como matiz. Pero aún así es preocupante que en Alemania, con la vacuna que tenían, digamos, histórica, haya tenido ese ascenso hasta la segunda lugar esa nueva extrema derecha. También hay que decir el por qué ha pasado. Pues eso sí que es muy importante para los oyentes y para las personas que también nos están viendo, que es lo siguiente. Donde más ha subido Alternativa por Alemania es en la antigua Alemania que estaba bajo la órbita de la Unión Soviética. Es decir, allí nunca se hizo educación del Holocausto, allí nunca se hizo pedagogía social de lo ocurrido durante la Alemania nazi, y en esa parte de esa Alemania que estuvo bajo la órbita de Rusia y de la Unión Soviética, pues allí justamente ahora es donde más hay una cultura política autoritaria que conlleva o que ha, digamos, implicado que suba tanto este partido llamado Alternativa por Alemania. Xavier, tenerte es poder comprender fenomenologías más allá de los datos. Agradecerte como siempre enormemente. La vamos a seguir y en la próxima te voy a preguntar, porque aquí sabes cómo es en el mundo, cada uno se preocupa de su ombligo. ¿Qué dicen ahí de Javier Milei? Porque claro, el nuevo, dicen algunos referentes de la derecha en el mundo. Pero bueno, ya nos contarás un poquito tu visión, porque también en España es un gran tema. Abrazo enorme y Sí, mejores noticias. un abrazo y hasta la próxima, Miguel. Xavier Torrens, un académico de la Universidad de Barcelona, un hombre que conoce en profundidad temas, entre otros, xenofobia, temas que hacen a la discriminación y que en este caso también hacen a esta elección en el Parlamento Europeo, donde, como dijo muy claramente, tiene la mayor presencia en la historia la derecha y en algunos casos la extrema derecha.